Bien, entonces la clase anterior estábamos viendo la circulación que tendría un campo eléctrico generado por por un flujo de cargas eléctricas o bien pues una corriente eléctrica. Entonces vimos que dependiendo de la dirección de la corriente, el campo que se genera, el campo magnético que se genera alrededor de dicho hilo conductor, pues va a tener una cierta dirección, ¿no? Entonces, bueno, la circulación de este campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada que cubre, vamos a decirlo así, cubre este, el hilo conductor, pues va a ser igual o proporcional a la corriente que está encerrada. Podemos utilizar el teorema de Stokes, que nos dice que la circulación de un campo vectorial alrededor de una corriente, alrededor de una trayectoria cerrada, es igual a el flujo de la divergencia a través de la superficie no cerrada que delimita o que tiene como frontera la curva C, ¿no? Entonces, bueno, aquí tal vez falta indicar lo siguiente. Aquí en azul tenemos la curva C y esa superficie es S, ¿no? Muy bien. Entonces, habíamos quedado en aplicar el teorema de Stokes a este resultado, ¿no? A la cuenta que estaba aquí indicada. Entonces, si hacemos eso, vean lo que va a resultar. Entonces, ya se había comentado la clase pasada, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de Stokes a la circulación del campo eléctrico, campo magnético, perdón, el campo magnético, tenemos lo siguiente. Entonces voy a retomar estas dos ecuaciones. Esta y lo que voy a hacer es, entonces, de este lado vamos a aplicar el teorema de Stokes, ok, de esta forma. Y entonces, ¿qué resulta? Entonces, la circulación del campo magnético se puede expresar de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está calculándose en este término del medio? Pues ahora estamos evaluando el flujo debido a al rotacional del campo magnético que está atravesando esa superficie S, ¿ok? Que en este caso sería también la superficie encerrada por esta trayectoria. ¿Ok? Entonces estamos evaluando ese flujo a través de esa superficie que está limitada por esa trayectoria en color azul, la trayectoria C. Bueno, resulta que aquí podemos decir algo más. Vean, eh, ahora, si trabajamos un poco la expresión de la corriente eléctrica encerrada, encontraremos lo siguiente. La corriente encerrada se puede ver a su vez. A ver, se lo voy a poner de esta manera. Vean, ok, aquí. Nosotros sabemos que un flujo de carga eléctrica
en alguna región de un conductor a través del tiempo o por unidad de tiempo, es la corriente eléctrica. Entonces, si nosotros vamos a verlo desde enfrente, el hilo conductor tiene una superficie, ¿ok? Tenemos aquí un área. Las cargas eléctricas están atravesando esta superficie. Entonces, a lo largo de esta superficie tenemos lo que se conoce como una densidad de corriente, que vamos a llamar J. ¿Ok? Entonces, la densidad de corriente no es otra cosa más que cuánta corriente está atravesando por unidad de área. ¿Ok? Eso es lo que vamos a conocer como la densidad de corriente. Por ejemplo, ustedes han escuchado de la densidad, ¿no? La que comúnmente definimos como la cantidad de materia por unidad de volumen. Bueno, aquí de manera similar tenemos la densidad de corriente, que no es otra cosa más que la corriente eléctrica que atraviesa una determinada superficie. ¿Ok? Entonces aquí, digamos, tenemos la corriente eléctrica que está atravesando esa superficie. Bueno, entonces, de aquí podemos ver que la corriente eléctrica es igual a la densidad de corriente por el área que está atravesando. Ahora, esta área no necesariamente tiene que ser regular, ¿no? Por ejemplo, como aquí un círculo perfecto, sino que puede tener alguna forma arbitraria. Pensemos en un hilo conductor un poquito pues, deforme, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos una superficie, un área encerrada, tenemos corriente eléctrica fluyendo a través de este hilo conductor, y entonces podemos determinar una vez más la densidad de corriente, ¿ok? A través de esa superficie. O dicho de otra manera, la corriente es igual a la densidad de corriente que atraviesa dicha superficie. Ahora, como esa superficie no es regular, lo que podemos expresarlo de manera general es de la siguiente manera. Podemos orientar el área a través de un vector normal, de un vector unitario que apunte hacia afuera de la superficie, y la densidad de corriente la podemos también darle una dirección, la podemos escribir de forma vectorial. Entonces aquí tenemos esta expresión. ¿Ok? Esta expresión es más general que la anterior, que esta inicialmente, porque aquí podemos, no necesariamente, repito, podemos tener una superficie eh, con simetría. Entonces, digamos, la forma más general de poder escribir la corriente eléctrica es a través de esta representación integral. Entonces, esto que está aquí escrito es lo que vamos a explotar a continuación. Entonces, esta corriente encerrada la podemos escribir como la densidad de corriente eléctrica que está atravesando una cierta superficie. ¿Ok? Esa superficie es abierta también, no es cerrada. Muy bien. ¿Y entonces qué podemos decir? ¿Qué podría leerse de la expresión que tenemos aquí enfrente?
J es lo que se conoce como la densidad de corriente. Es la cantidad de corriente que atraviesa una determinada superficie, una determinada área. Es como la carga encerrada. Exactamente, es similar. Al menos aquí esta parte es similar a la carga encerrada. Esta expresión es análoga a la ley de Gauss hasta cierto punto. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, ¿qué más podríamos hacer? Si tienen el apunte de la ley de Gauss, pues bueno, ahí podrían guiarse para saber qué es lo que seguiría a continuación, dada estas expresiones, a qué nos conduciría. Tendríamos que la divergencia del flujo del campo es igual a la densidad de corriente entre la permeabilidad en el vacío. Eh, ¿Entre o por? ¿A quién estarías dividiendo? Así es, por Entonces, ¿cómo sería? Me perdí un poco. la divergencia del flujo, el flujo del campo Ajá. es igual a la densidad de corriente por la permeabilidad. Exactamente. Entonces, lo que debemos hacer es eh, tomar esta expresión que surge de la ley de Stokes, tomar en cuenta esta otra expresión, ¿ok? Que lo único que estamos haciendo es expresar la carga que está haciendo, perdón, la corriente encerrada o que está atravesando el conductor, expresada en términos de la densidad de corriente básicamente esto es por el área que está delimitando la trayectoria cerrada, es decir, una vez más esta superficie. ¿Ok? Entonces, al igualarlas, digamos, tenemos lo siguiente. Vamos a decir, de lo anterior, de lo anterior, obtenemos este resultado bastante importante. Déjenme ver aquí. Entonces, de esto, vean, como la expresión que están aquí, subrayadas, color blanco, son iguales, podemos hacer un poquito de álgebra y escribirlos de la siguiente manera. De hecho, aquí podemos hacer esto. Podemos meter aquí la probabilidad en el vacío por la densidad de corriente. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces igualamos las dos expresiones que están aquí subrayadas. Pasamos este término, el término que contiene a la densidad de corriente, lo pasamos del lado de derecha a izquierda. Aquí está. Y esto entonces nos da un resultado igualado a 0. Si esta integral de superficie está igualado a 0, o da como resultado 0, eso solo es posible si lo que estamos integrando es 0, ¿no? Entonces de aquí tenemos el siguiente resultado.
Aquí tenemos, podemos incluir lo siguiente. Que estos dos términos son iguales. Así. Entonces, ¿este resultado qué nos está diciendo? Bueno, que las densidades las densidades de corriente eléctrica son fuentes o son generadores de campo magnético, pero en un campo magnético muy especial, porque estas líneas de campo siguen trayectorias circulares. ¿De acuerdo? No es, no, digamos, no es como si fuera un imán, ¿ok? Donde, por ejemplo, para las líneas de campo, ustedes incluso habían visto, ¿no? Vean, cómo son las líneas de campo aquí. Nacen en el polo norte y terminan en el sur. Pero al final del día, la, la, este, eh, lo que estamos obteniendo alrededor de una corriente eléctrica no es necesariamente esto. Las líneas de campo no siguen no tienen ese comportamiento. De hecho, siguen círculos concéntricos. Eso es justamente lo que nos está diciendo aquí. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen una corriente eléctrica fluyendo en algún conductor, eso va a generar un campo magnético alrededor de ese hilo conductor, pero de tal manera que las líneas de campo dibujan círculos concéntricos. Y esto es lo que se conoce como la ley de Ampère. Entonces ya tenemos hasta este momento tres ecuaciones de las que se conocen como las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho, creo que por acá andaba. ¿Ok? Ley de Gauss. Las densidades de carga son las fuentes de campo eléctrico. Aquí concluimos que no hay monopolos magnéticos, es decir, que las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas. Y esta última que estamos obteniendo, la ley de Ampère, dice entonces lo siguiente. Entonces, ley de Ampère dice que las densidades de corriente, las densidades de corriente, que voy a ponerlo J, son fuentes de campo magnético, cuyas líneas, cuyas líneas, cuyas líneas de campo dibujan círculos concéntricos. ¿Okay? Es lo que nos está diciendo aquí, campo magnético B, es lo que nos está diciendo la ley de Ampère. En su forma integral, esta también tiene su forma integral. Su forma integral viene a ser esta ecuación. Entonces lo voy a retomar. Entonces, déjenme, voy a tomar prestado este mejor. Entonces, si expresamos la circulación, esa es la forma integral de la ley de Ampère. Mientras que utilizamos esta otra donde aparece el rotacional, tenemos aquí la versión diferencial. Entonces, ambas expresiones nos hablan de que las densidades de carga, densidades de corriente, perdón, son las que dan a generar campos magnéticos alrededor de los hilos conductores. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O comentarios con relación entonces a este resultado?
Los círculos del campo magnético no van a depender de la forma que tengan los hilos de corriente, ¿verdad? La forma de, de ¿cuál cosa, perdón? La forma de los hilos de corriente. De los... no, no entiendo bien la pregunta. ¿Cómo? Bueno, es que es como el caso del inductor, que ve que tiene el hilo, bueno, no toma una forma recta, Ajá, forma una espiral, pero digamos que el flujo, ajá. el campo magnético siempre va a ser ortogonal a la superficie. Ok, por ejemplo, si digamos aquí, claro, estoy dibujando yo una sección, bueno, un hilo conductor recto. Tal vez, por ejemplo, un caso muy concreto sería lo que sucede en una bobina, ¿no? O sea, una espira, que es digamos, un alambre enrollado. Entonces, lo que se puede hacer ahí para analizar el problema es irlo analizando por secciones. Es decir, de manera global, tú tienes la espira, pero tú, si lo haces el análisis sección por sección, de manera local, en esos pequeños trozos que se están seleccionando, nota que puedes considerar como un hilo conductor recto. Lo que haces al final es después sumar todas las contribuciones. Sumas al final lo que tú no, digamos, el análisis, aunque lo puedes hacer de manera local, sección por sección, lo que uno observa pues es la contribución global. Pero digamos, el de fondo está, por muy enrollado, digamos, que esté el hilo conductor de manera real, lo puedes ir aproximando. O sea, piensa que esto que está aquí mostrado, en realidad forma parte de una espira, como la que está aquí mostrada, ¿no? Aquí está el cable, el hilo conductor, pues, un poco enrollado. Pero localmente, eso es lo que está sucediendo. Localmente, alrededor de esa sección, tú eh, puedes, al fluir una corriente eléctrica, tener un campo magnético. Ahora, lo que haces es sumar todas las contribuciones. En algunas regiones esos campos magnéticos se van a reforzar, en algunas otras regiones se van a anular porque van a tener direcciones opuestas. Y al final lo que tú tienes es un solenoide, ¿no? Y ese es y ese sería tu campo B. Pero ya de todo el objeto, ¿no? De toda la bobina. Pero localmente, tú tienes el hilo conductor, se está comportando de esa manera, se está generando un campo magnético siguiendo lo que nos dicta la ley de Ampère. Entonces, independientemente de cómo sea el hilo de forma, digamos, más amplia, más general, localmente, tú puedes aproximar cada sección como un pequeño trocito, un pequeño trozo recto. Digamos que es como, eh, este, es similar por ejemplo, sabemos que la global, bueno, de manera externa, si lo vemos desde afuera, el planeta Tierra pues es una esfera. Pero si lo vemos localmente, y ahí viene el error justamente de los terraplanistas, podemos pensar que localmente es una región, es una superficie recta, ¿no? Plana. Pero globalmente
tiene una superficie un poco esférica. Lo mismo está sucediendo aquí con el hilo conductor. Por muy, digamos, curvado que esté, localmente lo puedes ir seccionando y en cada trocito obtener un hilo conductor recto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Comentario con relación entonces a este resultado? Bien, bueno, pues resulta que la ley de Ampère así escrita, no está completa. Tiene una pequeña inconsistencia. Y es justamente algo de lo que Maxwell se dio cuenta, pero para hablar de ello, digamos, para entender un poquito ese término que, que, que Maxwell notó y que introdujo posteriormente, vamos a hablar primero sobre la ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a primero verla en una especie de animación, lo que tenemos. A ver, déjenme mostrarles dónde quedó. A ver, ustedes me dicen, ¿están viendo una animación donde tenemos una bobina y un imán, cierto? Sí, profe. Sí, ok, muy bien. Vean entonces, de hecho es algo que ya recuerdo que alguien había comentado hace algunas clases. Este, bueno, entonces tenemos una bobina, ok, tenemos aquí un foco y tenemos, bueno, un medidor de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si acercamos este imán al interior de esta bobina? Vemos que en el medidor de voltaje está habiendo cambios. Si seguimos moviendo, el comportamiento es distinto en relación al inicio. Entonces, a ver, una vez más. Vamos acercando. Aquí les dibujamos las líneas de campo. Bueno, mejor las quitamos. Vean entonces lo que sucede. Conforme vamos acercando, el medidor, la agujita, está marcando negativo. Alcanza un máximo. Incluso hasta el foco aquí se enciende. Continuamos moviéndolo. Se enciende una vez más, pero ahora la aguja marca el sentido positivo. ¿Okay? Si entonces comenzamos a mover esto, entonces empieza a ver algo que está pasando. Entonces, ¿ustedes qué fenómeno se está observando aquí? ¿Qué es lo que se está generando al momento de acercar el imán, de ir acercando gradualmente el imán al interior de esta bobina? Es más, ni siquiera es necesario incluir, meterla tal cual. Vean también, si la movemos de forma relativa a la bobina, también se registra un cambio en el voltaje. Lo vemos del otro lado, también hay un cambio en el voltaje. Claro que mayor cambio se observa cuando logramos, bueno, cuando atravesamos el interior de la espira. Pero también vean, si lo ponemos así hacia arriba, en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? El campo magnético está induciendo una corriente sobre la bobina. Exactamente.
Exactamente. En pocas palabras, eso es lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, pero no solamente el campo magnético. A ver, porque por ejemplo, Que vean, tendría que variar en el tiempo, ¿no? exactamente. Sí, porque si yo pongo, por ejemplo, aquí el imán de esta manera, aquí están las líneas de campo. O sea, hay un campo magnético presente, puesto que el imán está aquí. Pero no se observa ningún cambio en el medidor de voltaje. Entonces, tal cual, el que esté el campo magnético ahí presente, por ejemplo, aquí ahora, no está induciendo por sí solo una corriente eléctrica o una FEM, sino ¿qué es lo que hay que hacer? Tengo que estar moviendo el imán para observar justamente ese cambio, la presencia de ese voltaje, de una FEM. Entonces, se tiene que mover el imán respecto a la bobina. Al momento de ir cambiando el imán, de estar jugando con él, moviéndolo arriba, abajo o en alguna otra dirección, desde la perspectiva de la bobina, el campo magnético está cambiando. Digamos que si estoy alejado, si lo pongo a esta distancia, el campo magnético, vean, las líneas de campo pues son poco intensas, pero conforme me voy acercando, el campo magnético está cambiando en el tiempo y es más, está incrementando. Justo en esta posición, que estoy a la mitad de la bobina, no hay ningún cambio. Pero ahora si me voy alejando, digamos que la bobina detecta, ¿no? De algún modo, esa variación en las líneas de campo magnético y eso da lugar justamente a esta FEM. Pero hay algo interesante además de ello. A ver, noten lo que está pasando. Cuando estamos acercando el imán, el medidor de voltaje nos marca negativo. Cuando estamos saliendo, positivo. Negativo, positivo. ¿Qué estará sucediendo ahí? Se están ocurriendo dos cosas. La primera es, si estamos moviendo de manera relativa el imán respecto a la bobina, es decir, estamos cambiando las líneas de campo magnético que atraviesan la superficie de la bobina, estamos generando una corriente eléctrica. Pero además, no se obtiene lo mismo si estamos acercando, así estamos alejando este imán. Aquí lo acercamos, aquí lo alejamos. ¿Qué estará sucediendo ahí? Ok, entonces vamos a explotar la primera idea que comentaron. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, veamos, tenemos la, la bobina, ¿ok? Aquí la voy a simplificar, no voy a poner el hilo conductor que lleva el medidor de voltaje, simplemente nos quedamos con una sección de esa bobina. Bueno, tenemos entonces, aquí voy a ponerlo así, sería norte, sur, y tenemos, como en el ejemplo, el imán con sus líneas de campo. Entonces, conforme vamos acercando el imán hacia el interior de la bobina, ¿qué es lo que se va a generar? Una corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, aquí se va a generar, aquí esto que estoy marcando es una corriente I, que voy a llamar I de inducido.
in. ¿Ok? Entonces, esta corriente solamente aparece cuando respecto a la bobina, las líneas de campo magnético o el campo magnético en sí está cambiando. Si este campo se mantiene, digamos, estático, es decir, mantengo fijo la posición del imán, esta corriente desaparece, no está presente. Es hasta que se mueve este imán de alguna manera y las líneas de campo atraviesan y cambian respecto a la bobina cuando esta corriente eléctrica aparece, ¿no? Se induce. ¿Cómo podemos expresar esta idea? Entonces vamos a decir lo siguiente. Cuando las líneas de campo magnético, las líneas de campo magnético B, producidas por el imán, producidas por el imán, atraviesan la superficie delimitada por la bobina, ¿ok? A la superficie que estoy haciendo referencia es, si vemos el imán desde frente, vean, es algo así el imán, perdón, la bobina, esta superficie, lo que está en su interior, es a lo que estoy refiriéndome. ¿Okay? Esta superficie, lo que está aquí dentro. ¿Vale? Eso es a esa superficie a la que me estoy refiriendo en todo momento. Entonces, bueno, voy a dejar la figura aquí. Entonces, las líneas de campo van a estar atravesando esta superficie, el frente de la bobina. Bueno, entonces, cuando las líneas de campo magnético B producidas por el imán atraviesan la superficie delimitada por la bobina, y el imán, y la posición del imán, y la posición del imán cambia respecto al, a la bobina, en esta se produce una corriente que vamos a agregarle el término de inducida, ¿no? Se induce una corriente. O de manera equivalente, o de manera equivalente, una FEM, ¿no? Entonces sabemos que para que exista una corriente, pues necesita generarse una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, el que esté la corriente, que se produzca una corriente, por ejemplo, que es la que se muestra en la animación cuando se enciende el foco, también es equivalente a tener una FEM, ¿no? Que es justamente lo que mide el medidor de voltaje. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a expresar esto? Bueno, matemáticamente tenemos entonces que la FEM inducida, ¿ok? Es igual, ¿ok? O es generada, y aquí viene la parte importante, por un flujo de campo magnético cambiante en el tiempo. ¿De acuerdo? Es lo que estaremos encontrando. Este flujo de campo magnético, ¿a qué es igual?
¿A qué es igual el flujo de campo magnético? A la carga encerrada entre la permitividad en el vacío. ¿Eso es el flujo? No, no, eso no es, No, A ver, aquí manejamos el flujo. Bueno, por acá. ¿A qué es igual el flujo? A la cantidad de campo magnético que atraviesa una cierta superficie. Con la el único cambio que aquí la superficie no es cerrada, aquí es abierta. ¿Ok? Entonces aquí vean, el flujo es la cantidad de campo magnético o la intensidad de campo magnético atravesando una cierta superficie. Pero aquí no es una superficie cerrada. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, es así como estaríamos escribiendo. Entonces, la FEM inducida, que es E.dl, está siendo generada por líneas de campo magnético que están atravesando una cierta superficie, justamente el interior de la bobina. Pero no solamente eso, o sea, no solamente vas a contener el flujo ahí presente, sino que ¿qué tiene que pasar con este flujo? Tiene que estar cambiando en el tiempo. Entonces, por esta razón, aun y cuando tengamos aquí cerca el imán, no va a producir una corriente eléctrica, no va a inducir una corriente eléctrica. Tenemos que estarlo moviendo de alguna manera. Estarlo moviendo garantiza, repito, que desde de la perspectiva de la bobina, las líneas de campo que están atravesando su interior estén cambiando. Es decir, que este flujo de campo magnético esté variando en el tiempo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario con esta primera idea? La letra E es la FEM inducida. E.dl es la FEM inducida a lo largo del cable conductor o de la bobina. Es decir, que aquí se genera localmente, vamos a tener un campo eléctrico. Vean, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Esta expresión que es E.dl. Si nos regresamos retomamos un poco de la ley de Ampere, que es E.dl. ¿Esto qué nos está representando? Aquí está, al caso magnético. La circulación del campo. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo. La FEM inducida se escribe de esta manera. Es decir, que estamos teniendo un campo eléctrico que se está generando de forma tangencial al hilo conductor. Y este punto de L, aquí lo voy a dibujar, en esta sección, el DL es el elemento que está siguiendo la trayectoria del hilo conductor. Esta línea es DL.
Si ustedes, Es como algo que dividiríamos por secciones, ¿no, profe? perdón, Es como dijo que que lo dividiéramos por secciones, ¿no? ajá, o sea, lo hacen, el hilo conductor lo que hacen es, digamos, ir tomarlo pequeños secciones, hacen el análisis de manera local, sección por sección, eso les habla entonces de ese diferencial de la trayectoria, el DL. Entonces, si ustedes recuerdan, una forma muy simple es el voltaje, campo eléctrico por la distancia, ¿no? Una forma muy simple de relacionar el voltaje o la diferencia de potencial con el campo eléctrico es a través de multiplicando por la distancia, el campo eléctrico por la distancia, que una carga avanza. Ah, ahora, de manera integral, a esta corriente, perdón, a esta diferencia de potencial, pues no, es FEM, es la FEM que se genera, y esto de manera integral, pues lo cambiamos de esta manera, ¿no? Esta L lo secciona, tomamos pequeñas secciones y se convierte en un diferencial de trayectoria, así. Entonces, eso que está representándose aquí es la FEM inducida. Entonces, si quieren, lo podemos poner aquí. Aquí nada más lo señalo aquí la FEM. Es E.dl. Es la circulación del campo eléctrico que se, que se tiene aquí, porque tenemos cargas en movimiento a lo largo de la trayectoria que están siguiendo este, estas cargas eléctricas a través del hilo conductor que está formando la bobina. Aquí alrededor de una trayectoria y aquí, aquí en la superficie. Okay. No sé si aquí tienes alguna pregunta o algún otro comentario. Si quedó claro entonces la idea. Entonces, bueno, pues ya tenemos la mitad de la respuesta o de la formulación de lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, líneas de campo o flujo de campo magnético cambiante en el tiempo va a inducir una corriente o de manera equivalente una FEM en el hilo, en la bobina, ¿no? Bueno, por eso entonces estaría explicando, vean, eso es, regreso a la animación. Esta idea estaría explicando el por qué el foco se enciende y por qué tenemos en el voltaje, en el medidor de voltaje, estamos registrando un cambio. Pero falta explicar otra cosa. Vean, cuando nos estamos acercando, se marca el voltaje en una dirección y cuando nos alejamos, en otra. O si regresamos, negativo una vez más y nos alejamos, positivo. ¿Qué estaría sucediendo ahí?
Eso es lo que falta por explicar o por entender. Entonces, para eso, para entender lo que está pasando, debemos de recordar entonces la ley de Ampère. Entonces, a ver, noten lo siguiente. Eh, en el cable, o en el, bueno, sí, en el cable que forma la bobina, existe, por tanto, una, una corriente eléctrica inducida. ¿Okay? O sea, aquí estamos en el entendido de que estamos cambiando el campo magnético. ¿De acuerdo? El flujo de campo magnético está cambiando. Entonces, en el cable surge una corriente eléctrica. Y si surge una corriente eléctrica, ¿qué se va a generar a su vez? Un campo magnético. Así es. Entonces, ahora bien, al tener un flujo de campo, aquí voy a poner un campo magnético variable en el tiempo, producido por el imán, producido por el imán, Entonces vean, se tiene un flujo de campo magnético cambiante en el tiempo y esto lo está produciendo el imán. Entonces eso genera o induce una corriente eléctrica en la bobina, ¿no? En el cable conductor de la bobina. Pero por la ley de Ampère, esa corriente a su vez está generando un campo magnético. Y por la ley de Ampère se produce a su vez un campo magnético. Campo magnético, B, ¿qué les gusta? B', voy a poner. ¿Ok? Pero este campo magnético, entonces, bueno, sí quisiera que notaran que estamos en este caso ya hablando de dos campos magnéticos. Uno producido por el imán, que está cambiando en el tiempo, cuyo flujo está cambiando en el tiempo, y el que se está generando por el hecho de tener una corriente inducida en el cable conductor que forma nuestra bobina. Bueno, este campo magnético que se está produciendo, si uno aplica la regla de la mano derecha, va a tener una cierta dirección. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, ¿qué signo va a tener el campo magnético asociado a esta corriente aquí marcada? Aquí en color verde. Como dijo, profesor. Sí, ¿qué dirección va a tener el campo magnético que se genera debido a esta corriente eléctrica? La corriente eléctrica inducida, la que está aquí marcada en color verde. O sea, si se quedan en esta sección, si analizan esta sección, está aquí circulando una corriente, la inducida, digamos, en esta dirección. Hacia, digamos, desde nuestra perspectiva, digamos que está hacia abajo, ¿no? Dirigiéndose hacia abajo. ¿Cuál es la dirección del campo magnético en esa situación? ¿Antihorario?
Antihorario. A ver, chequen bien. ¿Recuerdan cómo utilizar la mano derecha? Orientan el pulgar en la dirección de la corriente. O sea, pensemos en esta sección. Perdón, profe, era horario. Es que lo hice con otra mano. Entonces, ok, entonces así está. Digamos, esta es la sección de la bobina que nos interesa. Aquí la corriente está fluyendo, ¿no? Así. La inducida. ¿Y el campo magnético? ¿Qué dirección tiene entonces? Horario. Horario. Ok, entonces este campo magnético B' va a tener esta dirección, ¿no? Así. Entonces va a ser en sentido horario. ¿Estamos de acuerdo? Así sería. Para esa pequeña sección. ¿Ok? Pero entonces noten lo siguiente. Cuando estamos acercando el imán, aquí lo voy a poner. Cuando el imán se está acercando, las líneas del campo de este imán, digamos en color amarillo, van a interactuar con las del campo magnético que en este momento se está generando por tener esa corriente eléctrica inducida. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Podría repetir esa parte, profe? Por favor. Las líneas de campo producidas por el imán, ¿no? Las que el imán tiene por sí mismo, aquí mostradas en color amarillo, van a interactuar, conforme lo vamos acercando más y más a la bobina, van a interactuar con las líneas de campo magnético que se están produciendo por el hecho de tener la corriente eléctrica inducida. O sea, quiero que noten, tenemos dos campos magnéticos. Uno que tiene el imán propiamente, digamos, el imán nace con ese campo magnético, y uno que se está produciendo por el hecho de haber inducido una corriente eléctrica. A ver, analícenlo, medítenlo. Si vamos entendiendo la idea, si van siguiendo la idea. Sí, es claro, entonces, tenemos dos campos magnéticos. Y la corriente inducida es dependiente del campo magnético que tiene el imán, ¿verdad? A ver, otra vez. La corriente inducida que Ajá, tenemos es sí. dependiente del campo magnético que se generó en el imán o No. en el cable. No. Aquí está. Digamos, la respuesta a tu pregunta aquí está. Esa corriente inducida, ¿cómo es que se está generando? Por tener un flujo de campo magnético variable. Que es cuando movemos el imán, ¿no? Exactamente. O sea, mientras tú sigas moviendo el imán, mientras la posición del imán cambie respecto a la bobina, tú vas a tener un flujo de campo magnético cambiante en el tiempo. Y eso entonces va a inducir
una corriente eléctrica, va a comenzar a moverse carga. Y es cuando se genera el otro campo magnético. Exacto, y ahora, entonces, ya que tienes, en el momento en que aparece esa corriente eléctrica inducida, aquí mostrada en color verde, recordando la ley de Ampère, que nos dice que si tenemos una corriente, tenemos, por lo tanto, un campo magnético alrededor de ese hilo conductor, entonces es que aparece ese segundo campo magnético, pero en el hilo conductor. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Ya quedó claro esto? Al menos esta primera idea. El campo magnético B'. Ese es el B'. Estas líneas en azul serían el B'. ¿Qué pasa si el imán ya no se mueve en relación a la bobina? ¿Cuál sería la cascada de consecuencias? Que ya no tendremos una corriente inducida y tampoco un campo B'. Exactamente. Como ya no hay carga, al momento de detener el imán, ya no hay flujo de campo magnético cambiante en el tiempo, por lo tanto, ya no hay corriente eléctrica inducida, y por la ley de Ampère, pues si no hay corriente eléctrica encerrada, pues entonces no hay un campo magnético que se esté produciendo. Entonces todo se apaga, por decirlo de algún modo. Ok, hasta aquí vamos bien. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces digamos, si utilizamos la ley de Ampère, o sea, si aplicamos la ley de Ampère en lo que está sucediendo cuando aparece la corriente inducida, vean lo que estaremos diciendo. Que hay una circulación, pero del campo magnético B' a lo largo de una trayectoria. ¿Ok? Una trayectoria cerrada. Y esto es producido por la corriente eléctrica inducida. ¿Ok? Vean, entonces la corriente eléctrica inducida genera el campo magnético B'. Este que está en azul. Que es muy independiente a este que está, cuyo flujo de campo está cambiando. Este B, que está aquí en color verde, es el del imán. Y este B' que aparece es el producido cuando se tiene la corriente eléctrica inducida. Muy bien, entonces ya llegamos al punto que queríamos importante. Este campo magnético que se está induciendo, incluso hasta podemos decir así, que es un campo inducido, provocado, va a tener la dirección opuesta, se va a generar siempre en la dirección opuesta a las líneas de campo producidas por el imán. Es decir, digamos que la naturaleza en su infinita sabiduría, como se diría, genera un campo magnético que se opone a la causa que lo está produciendo. O sea, esa corriente inducida no es tan arbitraria, no aparece un día con la dirección hacia abajo, otros días hacia arriba, no aparece de esa forma tan arbitraria. Si es la corriente inducida,
se genera o tiene la dirección tal que el campo magnético que va a producir se opone a las líneas de campo del imán. No sé si esto que les estoy comentando es claro. Sí, están siguiendo la idea. A ver, una vez más. A ver, vamos a ver. Lo voy a escribir con palabras y después con una imagen, con un dibujito. A ver, el flujo de campo magnético cambiante en el tiempo produce una corriente o induce una corriente eléctrica en la bobina, ¿ok? Tal que, ok, aquí viene la parte importante, tal que el campo magnético B' inducido tiene la dirección opuesta a las líneas de campo magnético del imán. A ver, lo voy a poner así, producido por el imán. A ver si esto puede ayudar a clarificar. Aquí es inducido, ¿no? In. A ver, quiero que chequen esta frase, a ver si es claro el mensaje que se intenta enviar. El flujo de campo magnético ya sabemos que va a producir una corriente eléctrica, pero la dirección de esta corriente eléctrica no es arbitraria, sino es una tal que va a producir un nuevo campo magnético B', recordemos la ley de Ampère, pero la dirección de este campo magnético va a tener la dirección opuesta a las líneas del campo magnético del imán que están en este momento, digamos, queriendo entrar hacia el interior de la bobina. Entonces, si yo tengo líneas de campo del imán yendo hacia el interior de la bobina, okay, aquí le voy a poner imán, con una cierta velocidad, okay, porque estamos moviendo el imán, recordemos eso, entonces esta tiene una cierta velocidad, ¿ok? Se genera una corriente eléctrica tal que va a producir, sí, un nuevo campo magnético, B' o B inducido, que se opone o que tiene la dirección opuesta al del imán, a las líneas de campo magnético del imán. ¿Qué pasa ahora si, digamos, ahora el imán está saliendo? Entonces, digamos, si ahora yo me estoy alejando, voy a poner así, tengo ahora líneas de campo.
que se van alejando. Voy a poner así, mejor. Aquí. Si ahora estas líneas de campo se están alejando del imán, se genera un cambio en la corriente inducida. De tal manera que ahora las líneas de campo intentan... a ver, lo voy a... A ver, déjenme ver aquí la figura que la estoy queriendo. A ver, déjenme ver aquí. Sí. A ver, esta figura no. A ver, déjenme ver. La idea es correcta, pero la imagen no. A ver. Si yo tengo líneas de campo del imán, aquí lo voy a poner así. Pensemos, esa es una de las espiras de la bobina. Yo tengo un campo magnético en esta dirección. Es la del imán. Esas líneas de campo magnético están queriendo, digamos, están dirigidas hacia el interior de la bobina. Entonces, por ejemplo, ahí está. Se va a producir una corriente eléctrica, se va a iniciar una corriente eléctrica, la cual va a generar un campo magnético cuya dirección es tal que se opone, lo pongo así, se opone a las líneas de campo magnético que están queriendo entrar hacia el interior de la bobina. Eso es al querer entrar. ¿Qué pasa al momento de querer salir? Lo pongo por acá. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando yo sigo con este imán? Aquí están mis líneas de campo. B, imán. Cuando ahora estoy queriendo alejarme del interior de la bobina, cuando estoy sacando el imán de la bobina, la corriente inducida va a cambiar de dirección, produciendo un campo magnético que ahora tiene esta dirección. Es decir, no quiere que el campo magnético producido por el imán, vamos a decirlo así, se vaya o cambie, se aleje, sino que lo intenta mantener en su interior. ¿Okay? Y esta idea que está aquí queriéndose exponer es lo que se conoce como la ley de Lenz. Entonces, la ley de Lenz lo que nos dice es que, en este caso, el campo magnético inducido, o en todo caso la corriente, la FEM inducida, es tal que siempre tiene una cierta, la dirección que tiene es siempre aquella que evita que el cambio que la está produciendo, o siempre se opone, mejor dicho, a la gente que la esté produciendo. En este caso, cuando acercamos el imán hacia el interior de la bobina, no quiere que el imán se acerque. Lo quiere mantener alejado. Por lo tanto, se produce un campo magnético como vamos a decirlo así, de rechazo. No quiero que entres, entonces produzco un campo magnético que te rechace. Cuando ya el imán está en el interior y después sigue avanzando y quiere salir de la bobina, ahora la bobina produce un campo magnético que digamos,
vamos a verlo de esta manera, dice, no, ahora quédate. No quiero que te vayas, sino que ahora te quiero mantener en el interior. Ok, entonces esa es la razón. Vamos a la imagen. Esta que está acá. Ajá. Esa es la razón por la que la dirección de la corriente aquí del voltaje está cambiando. Aquí el campo que se está produciendo, cuando estoy acercando, es tal que busca impedir que el imán, que las líneas de campo atraviesen el interior de la bobina. Cuando estamos en el interior, vean, no se registra nada. Estamos en el interior. Pero si ahora nos comenzamos a alejar, la corriente cambia de dirección. De hecho, eso se ve justamente aquí en el medidor de voltaje. Cambia de dirección, produciendo un campo magnético que ahora busca mantener el imán en su interior. Entonces como que se generan dos campos, profe. No, ¿cómo dos campos? A ver. Ajá, uno como dice, uno cuando está afuera y uno cuando está adentro. Se generan dos campos. ¿O es el mismo, solo que en diferente situación? Sí, lo que está cambiando es, al cambiar la dirección de la corriente, cambias la dirección del campo. Eso es, de acuerdo a la ley de Ampere, como lo mencionamos en una animación de la clase pasada. No sé, de hecho creo que tengo aquí la animación. Así está. Ok, déjenme quitar. Ahí está. Ahí está. ¿Se alcanza a ver? Vean, en el lado izquierdo, perdón, tenemos una corriente hacia arriba y el campo magnético tiene una cierta dirección. Creo que así se ve, es más claro. En este caso, hacia el interior de la pantalla. Cuando la dirección de la corriente cambia, la línea de campo cambia, la línea del campo magnético. Es lo que está sucediendo, digamos, en la bobina. Vamos a decirlo de esta manera. Imaginemos que la situación que está aquí a la izquierda es cuando el imán está entrando al interior de la bobina. Se induce una corriente eléctrica, como está aquí, ponemos las cargas eléctricas en movimiento, produciéndose una corriente eléctrica, y esta a su vez genera un campo magnético con esta dirección, hacia arriba. Cuando seguimos avanzando, y el imán ahora lo queremos extraer del otro lado de la bobina, hay un cambio en la dirección de la corriente, como si fuera un interruptor, ¿no? Un interruptor que cambia la dirección, hace el switch entre corriente hacia arriba, corriente hacia abajo en este caso, y eso en automático va a generar un campo magnético en la otra dirección, dirección opuesta a la que tenía cuando queríamos que el imán entrara al interior de la bobina. Ahora el nuevo campo que se está produciendo quiere tener en su interior de la bobina a la causa que lo está produciendo, que es en este caso las líneas de campo magnético del imán cambiantes en el tiempo. Digamos que es un campo magnético, no sé, cuando tú dices si son dos campos, más bien, vamos a decirlo así, es el mismo campo, pero que está cambiando su dirección según el imán se acerque o se aleje respecto a la bobina. Aquí estamos produciendo una corriente en la dirección tal que el campo magnético que se está generando aquí en este solenoide se está poniendo a la entrada del imán. Ahora queremos sacar el imán, se produce, vean, hubo un cambio en la dirección de corriente del voltaje, ¿no? Un cambio de signo en el voltaje, en la diferencia de potencial. Y eso es porque ahora estamos produciendo una corriente eléctrica que a su vez induce un campo magnético
que quiere mantener a las líneas de campo aquí cruzando en su interior. Entonces lo único que estamos haciendo cada vez, vean, estamos cambiando la dirección de la corriente. Y esa es la razón por la que se observa este cambio en el medidor de voltaje. Entonces, el hecho de que veamos aquí el foco encender es porque estamos produciendo una corriente eléctrica. Pero el hecho de que veamos que dependiendo de si estamos acercando o alejando el imán respecto a la bobina, genere un cambio en el signo del voltaje, es indicio de que de esta ley que les estoy mencionando, la ley de Lenz. Por lo tanto, regreso a la pizarra. Por lo tanto, estas ecuaciones que teníamos tienen que tomar en cuenta eso. O sea que así como están escritas, tienen, digamos, como les mencionaba, están contando la mitad de la historia. Voy a llevar hacia abajo. Y entonces voy a hacer el siguiente comentario. Lo anterior se conoce como la ley de Lenz, la cual nos indica por ejemplo que en la bobina se genera un campo magnético B', que siempre que se opone al cambio, se opone a la causa que lo produce. De esta forma, la ley de Faraday se debe reescribir como. Entonces, las ecuaciones que teníamos anteriormente simplemente nos estaban diciendo, si tú tienes un flujo de campo magnético cambiante en el tiempo, produces una corriente eléctrica. Es lo que sabíamos. Pero con la ley de Lenz, sabemos además qué dirección tiene esa corriente. Entonces aquí esto lo quito. Y resulta que esa corriente, esa FEM, tiene la dirección opuesta, y eso se arregla con un signo menos aquí. O de hecho, como muchas veces se encuentran van a encontrar en la literatura, ese signo menos lo ponemos de este lado. Así. Ahora sí tenemos la ley de Faraday correcta. O sea, no solamente un campo magnético cambiante en el tiempo va a producir una corriente eléctrica, sino que además esa corriente eléctrica es tal que siempre se va a oponer a lo que sea que lo está causando, en este caso al flujo de campo magnético variable en el tiempo. No sé si quedó claro entonces esta idea, sino para tal vez comentarlo de otra manera la siguiente clase. La ley de Lenz aquí es la principal que hay que entender para poder saber este signo menos de dónde viene y cuál es su naturaleza. Más o menos, profe. Okay. Bueno, entonces faltaría revisar la ley de Ampère, porque como les mencionaba, falta un término ahí, pero necesitaba justamente primero ver para que nos aparecieran términos ahí como de forma mágica. Entonces, ¿cuándo es? Viernes. Y viernes retomamos esta última idea.
¿ok? La que tiene que ver justamente con la ley de Lenz, para que entendamos qué onda con la corriente inducida, ¿vale? Muy bien, muchachos, pues bueno, entonces ya para no detenernos más, el viernes retomamos estas últimas ideas y ya cerraríamos entonces las ecuaciones de Maxwell. Ahora sí. Vale, sí está bien, profe. Luego, muchachos, nos escuchamos el viernes. Claro,